ocupar sus asientos, sus lugares. Amén. Damos gracias a Dios por este día. Amén. Que todavía el tiempo no sabe no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí agradecemos a Dios porque nos regala un día más de vida y podemos estar aquí en su casa. Amén. Y su fidelidad, su misericordia siempre están para con nosotros. Amén. Por eso estamos agradecidos con el Señor. Hace unos días atrás, un par de semanas atrás, creo que fue para el tiempo del aniversario de la iglesia, que compartía allí sobre esta parte de la letra de esta canción, el grupo allí de alabanza les compartía algo acerca de esto, de cómo fue inspirada parte de la letra de esta y de otra adoración más. Allí después del 1700 y pico, cuando comenzaron a surgir los primeros movimientos misioneros y luego se siguió extendiendo y surgió un movimiento misionero de la tierra de los moravos, un lugar allí de la región de lo que es la República Checa en la actualidad. Un movimiento misionero muy lindo, ¿no? Lo que se comenzó a considerar las misiones modernas, luego de que la iglesia había estado por tiempo allí como quieta, comenzaron a surgir allí esos movimientos misioneros donde los cristianos volvieron a hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, lo que dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en aquella oportunidad, como en tantas otras, y en la mayoría de los lugares donde ha pasado, en muchos de estos lugares y en otros más, donde comenzaron a surgir grandes avivamientos, siempre que hubo un tiempo de avivamiento, fue porque fueron a buscar al Señor, a buscar la presencia de Dios en oración y a buscar qué era lo que decía su palabra. Y esto fue así desde el principio, ¿no? Y esta gente, eran en su mayoría todos jóvenes. Y muchos de ellos muy bien preparados con sus estudios, con todas sus cosas, pero dejaban todo por salir a un lugar no conocido. Muchos de ellos fueron al África, otros llegaron hasta América, pero en fin, fueron por todo el mundo a cumplir lo que decía la palabra de Dios. Y en una oportunidad entrevistaron allí a dos jovencitos que venían de una familia que estaba bien económicamente, tenían todas las cosas, tenían su carrera, todo por delante, pero dejaron todo por salir al campo misionero y llevar la palabra de Dios. Y le preguntaron, ¿no? ¿Por qué hacían esto? ¿Por qué exponían su vida también a correr peligro? Porque el lugar donde iban a ir era un lugar complicado allí. Y ellos dijeron, todo sea por Cristo. Él es el único digno de alabar, el único digno de adorar. Y nuestra forma de hacer digno a Cristo, nuestra forma de alabarle y de adorarle, es servirle y cumplir con lo que dice su palabra. Ellos fueron los que dijeron estas palabras, ¿no? Resumiendo un poquito allí, y de ahí que surge un poco la letra de esta adoración. Y es interesante, a mí me gusta a veces saber qué es lo que estamos cantando también y saber que, así como muchos himnos de antes tienen su trasfondo y su historia, y muchas de esas letras han sido inspiradas en historia de la vida de las personas que han obedecido y han escuchado la voz de Dios y lo que dice su palabra. Amén. Quería hacer referencia a eso simplemente allí por este momento. Quiero invitarles en esta mañana a que me puedan acompañar al Evangelio de Juan en el capítulo 11. Evangelio de Juan en el capítulo 11, versículo 1. Cuando nosotros miramos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, durante el ministerio terrenal de Jesús aquí en la tierra, durante el tiempo que él pasó con los discípulos y durante el tiempo que él desarrolló su ministerio en la tierra, el Señor hizo muchas cosas. Muchas cosas. De hecho, allí Juan dice que no alcanzaría todos los libros ni toda la tinta allí para escribir todo lo que el Señor Jesús llegó a hacer. Hay cosas que están registradas allí en los evangelios, pero hay muchas cosas más que el Señor Jesús hizo. Pero hay algo importante. Cada una de las cosas que el Señor hacía siempre dejaba una enseñanza. Cada una de las cosas que el Señor hizo aquí en la tierra siempre lo hizo para poder también enseñar algo. En primer lugar, a sus discípulos, a las personas que Él escogió para que estuvieran con Él, que eran las que luego iban a continuar esa obra. Después de Hechos 1:8, después que Jesús les dijo que iban a recibir poder para ser testigos, después de Pentecostés. Y ellos eran los que iban a continuar eso. Pero Jesús les enseñaba a ellos
enseñaba a la gente, allí que estaba a su alrededor, predicaba y enseñaba, pero no solamente cuando hablaba, cuando daba sus sermones, cuando compartía sus enseñanzas, no solamente enseñaba, a la redundancia, de esa forma, enseñaba con todo lo que él hacía. Y lo hacía para la gente allí en la época y también lo hizo para que nosotros pudiéramos aprender hoy. Y hay lecciones que son eternas y hay enseñanzas que Jesús las dejó y las hizo a través de los milagros. Los milagros que Jesús hizo no solamente fueron para darle la gloria y la honra a Dios, no solamente fueron para dar a conocer a Dios al pueblo, no solamente fueron para que se pudiera ver las manifestaciones del poder a través de Jesús y lo que Dios podía hacer. No solamente fue algo necesario para la época, para algunas personas en específico, tanto la sanidad, de todos los milagros que el Señor hizo, sino también que cada uno de esos milagros traían una enseñanza, como dije, para las personas de la época y también para nosotros. De hecho, muchos de los milagros también trajeron controversia, porque el pueblo allí de Israel estaba prácticamente, estaban todos bajo el imperio romano allí los judíos, era el imperio de la época, pero tenían ellos también a los judaizantes. Y estaban allí todos los fariseos, los escribas, toda esta gente que quería cumplir allí, quería hacer cumplir la ley a rajatabla allí, y lo único que hacían era hacerse mal a ellos mismos y hacer mal a la gente también. Y persiguieron aún a Cristo por esto. Y aún muchos milagros que el Señor Jesús hizo y realizó, trajeron controversia para ellos. Y aprovechaban allí la oportunidad. En algunos de los evangelios, en algunos pasajes, cuando Jesús hace un milagro, allí termina diciendo, y los fariseos, los escribas, buscaban, ¿no?, algo para hacerle caer a Jesús, para poder atraparlo, para poder allí hacerle daño a Jesús. Y trataban de probar a Jesús, pero Jesús nunca dejó de enseñar, aún en cada uno de sus milagros, ¿no? Y vemos milagros de todo tipo que hizo Jesús. Y aquí en específico, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, encontramos un milagro que fue tremendo, ¿no? Lo que Jesús hizo, la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y aún allí estuvo todo el tiempo enseñando. Vamos a leer algunos versículos aquí de este pasaje. Capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. El que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, vino a los discípulos. Vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez más allá. Respondió Jesús: ¿no tienen día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Los discípulos no estaban entendiendo aquí la situación claramente. El verso 14 dice: entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. ¿Se acuerdan de Tomás? El dudoso, el hombre allí que dudaba, el discípulo allí que de la duda. Dijo Tomás a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás no había entendido nada, ¿no? Si nosotros estábamos perdidos al principio, Tomás estaba más perdido que todos, ¿no? Vamos también, bueno, vamos también nosotros y vamos a morir con él, ¿no? Me imagino allí Jesús con toda la paciencia, ¿no?
pensando Tomás, lo que viene todavía para ti. Y el verso 17 dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, unos 3 y poco de kilómetros aproximadamente. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermana. Las mismas palabras que dijo su hermana allí, Marta, ¿no? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podría este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. Señor, en esta mañana hemos adorado tu nombre, te hemos bendecido, hemos adorado en este tiempo, hemos estado delante de tu presencia, Dios, pero queremos que tú nos hables, Señor, a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho en estos días, gracias por lo que ya has hecho, pero queremos y necesitamos también algo para hoy. Que tú nos hables, que tú hables a nuestro corazón, que tú trates, Señor, y ordenes nuestra mente, nuestros pensamientos en esta hora, y que tu palabra, Señor, venga a hablar a nuestra vida y a traer el fruto esperado y anhelado por ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Toda gloria y toda honra sean para ti, Señor. Amén. Gloria a Dios. Algunas lecciones que son eternas y que encontramos en específico en este milagro que el Señor Jesús hace. Y algunos principios que son importantes para nosotros para entender y para poder desarrollar nuestra vida cristiana. Y lo primero que encontramos allí al leer este pasaje y al leer los primeros versículos allí, del versículo 1 al 4, habla de la situación de esta familia. Y no era una familia cualquiera, porque de hecho, según lo que dice la Biblia allí, era una familia amada por Jesús. Era una familia que tenía un vínculo especial con el Señor Jesús, que tenían una cierta amistad con Jesús. De hecho, en otra oportunidad dice que Jesús pasaba allí por su casa, por la casa de Marta, de María y de Lázaro. Registra allí la Biblia cuando Jesús viene a la casa de ellos y Marta está allí meta a trabajar en el hogar, haciendo las cosas del hogar, y María se sienta allí a los pies de Jesús a ayudar, a escuchar lo que dice Jesús, y Marta le dice, Señor,
no le dices nada a esta mi hermana que me venga a ayudar, está todo para hacer acá en la casa, está todo un desorden, y ella está sentada ahí escuchando, y no se empezó a quejar, ¿no? Ese hecho que hasta tiene esa parte media graciosa allí, pero el Señor Jesús le dijo que ella había escogido la mejor parte, que era estar a los pies del Maestro allí, ¿no? Y de hecho registra, y los historiadores bíblicos allí cuentan de que había como una amistad especial de Jesús con la gente, con ellos, con esta familia, en este hogar. Y que de hecho Jesús pasaba y piensan que hasta se quedaba allí en esa casa, ¿no? Que posiblemente podría haberse quedado allí algunos días allí con ellos. Tenían una relación especial con ellos. Y eran personas que adoraban, según lo que dice la Biblia, que adoraban y servían a Jesús y le amaban, y Jesús les amaba. Jesús, el Señor nos ama a todos por igual, ¿amén? Pero qué bueno cuando podemos tener esa relación tan especial con nuestro Dios, cuando ese amor es correspondido también por nosotros, cuando nosotros le amamos a Él, le adoramos y le servimos. Esto era lo que pasaba con esta familia. Amaban a Jesús, amaban a Dios, amaban a Jesús, le adoraban y le servían. Pero, aún así, aunque eran personas que adoraban y servían al Señor de corazón, sufren enfermedades, situaciones críticas en sus vidas. Y esa es la primera lección que podemos encontrar para nosotros. Así como esta familia, como estas personas, eran personas que servían, amaban a Dios, le adoraban a Jesús. Sufrieron enfermedades, sufrieron situaciones críticas allí en su vida, así también nosotros no estamos libres de esto. Podemos ver allí que ellos eran una familia amada por el Señor y que le adoraban, pero eso no significaba que estaban libres allí de poder enfermarse o de vivir situaciones en sus vidas, las cuales eran muy difíciles. Y vaya si lo fueron, se enfermó y esa enfermedad le llevó a la muerte a Lázaro. Y a veces, tanto en los tiempos de la Biblia allí, como en muchos tiempos, está como esa enseñanza, bueno, no, pero si estás en el Señor no te puede pasar esto o aquello. Y es algo contrario a lo que la misma Biblia dice. Porque Jesús prometió estar con nosotros siempre. Amén. Y lo creemos, lo afirmamos, lo enseñamos y lo vivimos. Pero prometió estar con nosotros siempre, aún en medio de la tempestad. Prometió estar con nosotros siempre, aún en medio de la enfermedad. Prometió estar con nosotros siempre, aún cuando pasemos por el fuego, aún cuando pasemos por las aguas. Entonces, a veces se ha mal interpretado esto. Y siempre decimos que el verdadero evangelio no es solamente, como a veces se predica o se enseña, un evangelio solamente de oferta, ¿no? Donde está todo lo que ofrece Jesús, todo lo que ofrece el Señor. Pero también el evangelio tiene esa parte de la demanda, que demanda de nosotros. Demanda santidad, demanda consagración, pero también demanda poner nuestra confianza en aquel que nos llamó. También demanda poner nuestra fe en Jesús. El jueves compartíamos acerca del tiempo de la Reforma, lo que recordamos ahora el lunes 31 de octubre, y hablamos de solamente por fe. Y lo que dice el Señor en su palabra, el justo por la fe vivirá. Y a veces pensamos, bueno, que ¿por qué tenemos que pasar por lo que estamos pasando? Porque si estoy amando y estoy sirviendo a Dios, y me estoy comprometiendo con Él y estoy haciendo lo que Él me dice, ¿por qué tengo que pasar por eso? Pero ninguno estamos libres de esas situaciones. Ninguno de nosotros estamos libres de todo eso. Tenemos que comprender que aunque somos hijos de Dios, aunque somos cristianos, seguimos siendo humanos. Seguimos siendo humanos. Y por eso no debemos enojarnos o permitir que nuestro corazón se llene allí de amargura o de resentimiento en contra de nuestro Señor. Porque mientras estemos aquí en este mundo, nuestro cuerpo sigue con esta vieja naturaleza. Nos vamos desgastando y vamos, aunque no nos guste, vamos envejeciendo. El tiempo pasa, algunos perdemos las chapas, como dicen, ¿no? Allí, y esta parte se va desgastando. Pero qué bueno que, como dijo Pablo, aunque todo esto se desgaste, nuestro interior se va renovando día a día en el Señor. Y nuestra esperanza está puesta en Él. Y lo que hoy vivimos no tiene comparación con lo que vendrá. Amén.
estas lecciones son eternas para nosotros. Cuando Jesús obra este milagro en la vida de Lázaro, deja cada una de estas enseñanzas para nuestras vidas también. Muchas veces Dios permite las enfermedades y los tiempos difíciles, los tiempos de crisis en nuestra vida, para Él poder glorificarse en ellos. Dice el verso 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Para qué o por qué permitió que Lázaro se enfermara y que llegara aún allí a morir? Aunque Jesús dice que no era para muerte. ¿Para qué? Para que Dios fuera glorificado en esa situación. Hacemos un paréntesis. Hay situaciones, siempre decimos esto, ¿no? Una vez predicamos acerca de las tormentas que enfrentamos en la vida, y hay tormentas que nosotros mismos las provocamos. Hay situaciones que nosotros mismos las provocamos y luego viene la consecuencia. Eso es otra cosa, aparte. Pero hay situaciones, hay crisis, hay momentos difíciles que van a venir a nuestra vida solamente para que Dios sea glorificado en nuestra vida y en esa situación. Otra enseñanza que también pasaba allí en el Nuevo Testamento, otra creencia, errónea que hubo entre algunos allí. En otra oportunidad a Jesús se le acercan los discípulos y le dicen, Señor, acerca de un muchacho, ¿quién pecó, él o su padre para que esté así? Y Jesús le dice, no, están equivocados, ninguno pecó, ni él ni sus padres, solamente para que Dios fuera glorificado. Y por tiempo en la iglesia, no sé cómo se hará en otros países, pero acá puedo dar testimonio de eso, que por tiempo en la iglesia desde que tengo memoria, muchas veces se enseñaba eso. Pero si estás en esa situación, si estás con esa enfermedad, si estás con eso, es porque hay pecado, es porque hay algo malo. Y no siempre es así, porque Jesús mismo dice, esto es para que Dios sea glorificado. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Jesús mismo iba a glorificarse por medio de la enfermedad y de la muerte de Lázaro. Nosotros debemos de comprender, de entender que lo que hoy estamos viviendo tiene un propósito de Dios. Lo que hoy estamos viviendo o experimentando tiene un propósito de Dios. Tenemos que confiar de que de una u otra manera el Señor va a ser glorificado por medio de lo que hoy nosotros estamos enfrentando. Y cuando podemos cambiar el enfoque y dejar de ver esas situaciones con negatividad, así o con tristeza, sino como una oportunidad para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando nosotros decimos, bueno, Señor, yo estoy tranquilo, estoy amando a Dios, estoy sirviendo a Dios, estoy haciendo las cosas bien, me está pasando todo esto. Entonces ahí puedo mirar, bueno, Señor, no sé cómo, pero voy a ver tu gloria en esto. No sé de qué forma, pero voy a ver tu gloria en esta situación. No sé de qué forma, pero voy a ver tu gloria en mi vida. No sé de qué forma, pero voy a ver tu gloria manifestada en mi familia, en mi hogar. No sé de qué forma. No sabemos de qué forma. Lo que tenemos por delante aquí como iglesia. Esta semana tenemos la reunión de colaboradores. Y hermanos, oramos allí, buscamos soluciones, surgen ideas para poder solventar las deudas, los trámites, todo lo que está por delante. La iglesia, no un lugar físico, la iglesia está creciendo, gracias a Dios por ello. Aunque hoy hayamos menos, pero gracias a Dios el Señor está añadiendo almas, las personas se están acercando. Pero por otro lado, una parte de todo este edificio está toda esa tormenta quizás que miramos allí. Y estamos ahora en un tiempo de búsqueda, de ayuno, de clamor a Dios, para que Él obre, para que Él rompa cadenas, para que Él traiga libertad. Aquí, allí en Estación Atlántida, en toda esta zona donde queremos poder extendernos como iglesia. Pero aunque todo eso venga, y aunque esté toda esa parte, no sabemos cómo Dios va a hacer. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que Él se va a glorificar en esto. Sí sabemos que vamos a ver la gloria de Dios manifestada en este lugar, en esta familia y en esta iglesia. Otra lección eterna que encontramos allí. Y esto cuesta cantidad de entender. Y siempre hablamos acerca de esto, no del esperar. Es que Dios obra en su tiempo y no en el nuestro. No perdamos de vista lo que decía allí el versículo 3, al final. Enviaron pues
las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y ellos también amaban al Señor. Pero llegando allí al versículo 6, ¿no?, entendemos de que Dios obra en su tiempo y no en el nuestro. Dice el versículo 6, cuando yo, pues, que estaba enfermo, ¿qué hizo Jesús? Salió enseguida para orar por Lázaro allí. ¿Qué dice el verso 6? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando yo, que su amigo Lázaro estaba enfermo allí, se quedó 2 días más allí en el lugar donde estaba. Y parece controversial esto, y es interesante lo que sucede acá. Y nos enseña una y otra vez que Dios obra en su tiempo, no en el nuestro. Y eso no quiere decir que llega tarde, ni que se adelanta, ni que llega tarde, sino que llega justo a tiempo, para que la gloria de Dios se manifieste, para que Jesús, el Hijo de Dios, sea glorificado. Seguramente si miramos allí Marta, María y el mismo Lázaro que estaba enfermo, hubieran querido que Jesús llegara rápido, que llegara inmediatamente, porque cuando fueron a avisarle, cuando recibió la noticia, lo que ellos hubieran querido es que Jesús hubiera ido enseguida allí. Cuando estamos con problemas, con necesidad, lo que queremos es la respuesta enseguida, rápido. Cuando alguien está enfermo, queremos que todo sea rapidísimo. Si vamos al médico, queremos que nos atiendan ya. Si tenemos a alguien que amamos y lo llevamos allí al médico, lo que queremos es que le atiendan rápido, urgente, por lo que está pasando. Y Jesús amaba a esta familia, amaba a estas personas. Ellos le amaban a Él. Y allí le dijeron: al que tú amas, Lázaro, tu amigo, se está muriendo, está enfermo, está mal. Y Jesús dice: bueno, me voy a quedar 2 días más aquí. Pero no era que a Él no le importara. Él sabía lo que estaba haciendo. Y ese es el detalle. Ese es el detalle, iglesia. No es que Jesús se demora. No es que el Señor demora su respuesta. No es que el Señor demora en cumplir sus promesas. Es que Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Él sabe lo que está haciendo aquí, en este lugar, en esta iglesia. Él sabe qué es lo que está procesando en nosotros, dentro nuestro. Él sabe qué es lo que está, cómo está trabajando. Y Él sabe el tiempo necesario para eso. Él es el que conoce todo. Nosotros simplemente conocemos una partecita tan pequeña, muchas veces. Y lo que sucede allí, lo que nos dice el texto, cuando supo allí que Lázaro estaba enfermo, se queda aún allí en el lugar 2 días más, nos permite comprender y entender que Jesús, que el Señor no se adapta a nuestro tiempo, a nuestro calendario, a nuestro horario, sino que Él tiene un tiempo perfecto para obrar en nuestras vidas. Tenemos que aprender a ser pacientes. Lo que sí podemos, y esto es importante, lo que sí podemos es estar seguros que pase lo que pase, cuando Jesús llega, nunca es demasiado tarde. En Él siempre hay esperanza, siempre hay oportunidad. Él siempre llega a tiempo. De hecho, hay unas preciosas alabanzas allí con estas palabras, ¿no? Jesús siempre llega a tiempo, no llega tarde. Llega en el momento exacto. Llegó en el momento exacto allí para cumplir la obra que Dios había determinado en la vida de Lázaro y de esta familia y de todos los demás que iban a ver, para traer ese milagro a su vida, pero también para enseñarles a ellos y para enseñarnos a nosotros. Si nuestra confianza está en Dios, el Señor va a obrar en el tiempo perfecto y exacto que Él tiene para nuestras vidas. Por eso dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Y podemos encontrar esta palabra en los salmos cantidad de veces. Y una y otra vez se repiten, hablando de eso, de esperar en el Señor y en esperar en el tiempo de Dios. Algo importante que también encontramos allí en esta palabra es que el consuelo verdadero solamente está en Jesús. Dice allí que vino Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro allí. Desde Betania, que estaba cerca allí a Jerusalén, dijimos que unos 3 y poco de kilómetros allí de distancia. Y dice que la gente allí
de Jerusalén misma, habían venido los judíos para tratar de consolar a Marta y a María cuando había muerto Lázaro. Y no encontraban consuelo hasta que llegó Jesús, porque solamente Jesús puede transformar el dolor en gozo. Solamente Jesús puede darnos, a veces, y muchas veces el Señor utiliza a las personas y utiliza a los demás. Y qué bueno cuando podemos ser instrumentos en la mano de Dios. Pero hay momentos que solamente Él puede darnos ese consuelo. Que solamente Él puede sanar y transformar nuestro dolor. Que solamente Él puede quitar eso que está allí muy dentro de nosotros. Y es en esos momentos más difíciles donde solamente Él puede cambiar esa tristeza en alegría. Aprendemos también de esto que aún en las situaciones más difíciles y tristes en nuestra vida, tienen un propósito de bendición y de salvación de parte de Dios para nosotros. Lo que le dice allí Marta es, me imagino con el dolor que lo habrá dicho, ¿no? En el verso 21 allí. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios cuando sufre? Es la pregunta que muchos hacen. De hecho, los que arremeten en contra del Evangelio siempre tienen esta pregunta, ¿no? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde está Dios cuando está el sufrimiento, cuando está el dolor? Y la misma Marta dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas Dios te lo dará. Jesús le dice: tu hermano resucitará. Y la respuesta que ella le da: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo tenía claro en esa parte Marta, ¿no? La teología la tenía clara. Lo que iba a acontecer, lo demás, los eventos finales lo tenía claro. Sabía que iba a haber resurrección. Había aprendido allí la enseñanza en esa parte. Pero Jesús le estaba diciendo que iba a ocurrir un milagro. Jesús le estaba diciendo que no era tarde, que había llegado a tiempo y que iba a hacer algo maravilloso allí en la vida de su hermano y en su familia. Jesús le estaba diciendo que su hermano iba a resucitar. Y ella: sí, Señor, yo sé que va a resucitar un día cuando todos los demás resuciten. No, va a resucitar ahora. Marta, tu hermano va a resucitar. Jesús mismo le dice, cuando ella le da esta respuesta, Jesús le dice: a ver, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aún así, ¿no? Él le dice: ¿crees esto? Él confronta a Marta con su fe. Él la encara allí, confronta la fe de Marta, diciéndole: ¿crees esto que te estoy diciendo? ¿Realmente estás creyendo lo que te estoy diciendo, Marta? Y ella le dice: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Creía que era el Hijo de Dios, creía que era el Cristo, creía que un día ellos todos iban a resucitar, creía en todas las enseñanzas, en todo lo demás, pero no estaba creyendo en ese momento, no estaba entendiendo que Él estaba haciendo un milagro en ese momento y que necesitaba tratar con su fe en ese momento. Y que de ahí en más, tanto la vida de Lázaro como de Marta y de María no iban a ser las mismas, que algo iba a cambiar. Por eso Jesús estaba tratando específicamente en ese momento con la fe de Marta. ¿Qué estaba sucediendo? Lázaro estaba muerto, se había enfermado, Jesús no había venido, se había demorado y ahora había muerto. Y todo era dolor, llanto, tristeza, angustia. Y todo estaba perdido. Y los reclamos allí de las hermanas, porque María también dijo lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Si hubieras venido un poquito antes, Jesús, no hubiera muerto Lázaro. Y el Señor se detiene allí en medio de todo ese caos, en medio de toda la gente que estaba allí llorando, gritando, en medio de todo el dolor. Jesús se detiene para enseñarle algo a Marta, para confrontar su fe y para decirle: Marta, te estoy diciendo que tu hermano va a resucitar. Sí, Señor, algún día. No, lo voy a hacer ahora. Sí, Señor, pero Marta, ¿crees lo que te estoy diciendo? Sí, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo. Lo que Jesús le estaba diciendo: Marta, ¿crees que voy a hacer el milagro ahora? Y era tan fuerte, quizás el dolor de esta mujer, era tan fuerte la desesperación que había tenido en esperar ese tiempo, en esperar esos días allí en los que transcurrieron la enfermedad
hasta la muerte de su hermano. Era tan fuerte quizás todo ese proceso que había nublado allí su fe, su vista espiritual, que había hecho olvidar de quién estaba ahora frente a ella. Y por un lado sí reconocía que era el Hijo de Dios, que era Cristo, pero por otro lado le costaba allí comprender lo que iba a pasar. Y muchas veces nos encontramos en esa situación y está el Señor mismo, la presencia misma de Dios, diciendo: no, yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo, estoy acá para hacer, estoy presente aquí, estoy contigo para hacer el milagro, estoy contigo para cumplir lo que te he prometido. Estás en el proceso, estás en medio de todo este proceso, pero lo estoy haciendo, lo voy a hacer, ¿lo crees? Y a veces nuestras declaraciones son como la de Marta allí. Sí, Señor, algún día va a resucitar. Sí, Señor, sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Puedes creer esto? Le dice a María: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Ese momento de dolor el Señor lo aprovechó allí para tratar con la fe de Marta. Jesús le dice: ¿crees esto? Le hace esa pregunta a Marta. Y otra lección importantísima que aprendemos de esto: aunque las situaciones parezcan tan perdidas, para el Señor no hay nada imposible. Verso 38, allí dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de que había muerto, le dijo: Señor, otra vez Marta aquí, ¿no? Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Otra vez el Marta allí. Señor, ya está, ya pasó el tiempo. 4 días ya que Lázaro está allí en esa tumba. Ya no hay nada que se pueda hacer. Ya está. La tumba no solamente tenía la piedra allí en la entrada, puesta, como una barrera para que pudiera salir algo vivo de allí. La tumba no solamente tenía esa piedra puesta allí en la entrada, la tumba tenía también puesta allí en la entrada el dolor, la tristeza, la angustia y la desesperanza de estas mujeres que decían: ya está todo perdido. La tumba no solamente tenía la piedra allí en la puerta, sino tenía 2 corazones allí, quebrados y dolidos, que decían: todo se perdió, ya no hay vuelta. ¿Y cuántas veces pensamos de esta misma manera? En lo demás capaz que sí, el Señor puede hacer algo, pero en esto no. Esto ya está perdido, esto ya tiene tantos días. El domingo pasado nuestro hermano nos compartió una preciosa palabra allí, de días en la cueva. Y fuimos desafiados con esta palabra. Estuve en lo personal toda la semana allí pensando en esta palabra. Y otra vez aquí dice que era una cueva. La tumba de esta tumba era una cueva. Y con una piedra enorme allí puesta en la puerta. Y no solamente esto, sino la tristeza y el dolor y la angustia y la desesperanza que tenían estas mujeres era mucho más grande y más pesada que esa piedra o esa roca que podía tener esa tumba allí en la puerta. Lázaro con 4 días de muerto. Y la frase que dice Marta, hiere ya, significaba que ya nada podía hacer, que no había oportunidad. Pero Jesús, primero, antes de hacer el milagro, declara una maravillosa verdad, una enseñanza que es eterna. Si creemos, veremos la gloria de Dios. A pesar de lo difícil, a pesar de lo imposible que pueda ser, si creemos, veremos la gloria de Dios. Jesús otra vez la mira a Marta. Y ya para finalizar, para terminar allí con todo Jesús, con todo este milagro, tan completo, tan perfecto, diferente a todos los demás. Jesús ya había resucitado a otras personas antes. Jesús había hecho todo tipo de milagros antes. Pero si nosotros miramos algo que caracterizó a Jesús, todos sus milagros fueron diferentes. En cada uno de sus milagros nos dejó enseñanzas diferentes para nosotros. Y aún aquí, hasta el final, sigue enseñando. Y le dice: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Señor, tanto tiempo ya.
tanto tiempo que estoy viviendo esto, tanto tiempo que me está pasando esto, tanto tiempo que esto está sucediendo, ya no hay solución, ya está todo perdido. La situación ya se fue de las manos. Pero Jesús seguía insistiendo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús sigue insistiendo para con nosotros en esta mañana. ¿No te he dicho que si crees verás la